mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bienvenido a su programa Preceptos para Vivir, un estudio bíblico inductivo que le permitirá descubrir la verdad por usted mismo. Es presentado por el pastor y maestro Héctor Castillo. Observando, interpretando y aplicando la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a esta nueva serie de estudio bíblico llamada El Sermón del Reino. ¿El porqué de ese nombre, el Sermón del Reino? Bien, está basada en el libro de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es muy conocido como el Sermón del Monte, asumiendo que fue el lugar donde Jesús pronunció esta enseñanza a sus discípulos. Sin embargo, el contenido que encontramos en estos capítulos nos hablan acerca del gobierno de Dios, acerca del reino de Dios en la tierra. Este gobierno o este reino de Dios es equivalente al reino de los cielos. Por lo tanto, esta enseñanza tiene referencia al reino de Dios en la tierra. Su mensaje fue dado según en el libro de Mateo capítulo 5, el verso 1, encontramos a quienes fue dirigido este mensaje. Y dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. De tal manera que esta enseñanza fue dada a los discípulos. Y vamos a establecer el panorama general del sermón del reino. Para ello debemos responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién lo enseñó? Por supuesto fue el Señor Jesucristo. ¿Y a quiénes se dirige este sermón? Que Jesús, al ver la multitud, se subió al monte y sus discípulos se acercaron a él y él les enseñó este sermón. Vamos a ver entonces el contexto del Sermón del Monte. En primer lugar, el contexto histórico. Si vamos a conocer con exactitud, si vamos a estudiar la palabra de Dios, necesitamos hacer un análisis del panorama general de los capítulos anteriores para lograr introducir a este sermón. Y podemos decir entonces que en el capítulo 1 de Mateo encontramos la genealogía de Jesucristo y su nacimiento sobrenatural como el Mesías de Dios. En el capítulo 2 de Mateo inmediatamente se describe la huida de los padres de Jesús por causa de la persecución de Herodes para asesinar a todos los niños menores de 2 años. También se describe en el capítulo 2 su viaje desde Belén a Egipto y de Egipto a Nazaret, específicamente una ciudad, Nazaret, una ciudad de Galilea. En el capítulo 3 encontramos el bautismo de Cristo, quien vino desde Galilea hasta Judea, donde se encontraba Juan el Bautista para ser bautizado. Es ahí donde recibió esa voz de lo alto del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4 de Mateo encontramos la tentación de Jesús en el desierto de Judea. Jesús entonces dice la Escritura que fue llevado al desierto
para ser tentado por el diablo, y ahí fue tentado 40 días y 40 noches. Jesús, fortalecido, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús regresa a Galilea. Y ahí es donde Él comienza su ministerio. Cuando regresa Jesús, regresa al saber del encarcelamiento de Juan el Bautista y se establece en Capernaum. Capernaum es una ciudad de Galilea inmediata al mar de Galilea. Juan el Bautista había sido encarcelado recientemente por Herodes a causa de Herodías, mujer. Y es ahí donde comienza su ministerio. Este es el contexto de este sermón, el sermón del reino. Ahí es donde Jesús comienza su ministerio. En este lugar es donde Jesús se establece y a partir de ahí vamos a comenzar a desarrollar el estudio del sermón del reino. ¿Por qué hablamos del sermón del reino? Nos damos cuenta que estas enseñanzas tienen implicaciones para el tiempo presente. El sermón del reino son los valores del reino de Dios para cada uno de nosotros hoy en día. Son aplicables a nuestros días. De tal manera que aquí se describen los valores del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, debemos reconocer que su mensaje es especialmente para los discípulos, fue específicamente para sus seguidores, porque estas enseñanzas solo pueden ser aplicables para aquellos que nos hemos convertido en seguidores de Jesucristo. No son para todo el mundo, son valores del reino de Dios para la iglesia de hoy. Por eso, cuando nos referimos al enfoque del sermón del reino, está enfocado hacia la iglesia. Y estos principios podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Galilea era una ciudad de los gentiles. En Isaías capítulo 9, verso 1 y 2 dice: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Este mensaje no solamente tiene un alcance para la provincia de Galilea, sino también tiene un alcance para los gentiles. Y es interesante que Jesús comenzó su ministerio en Galilea de los gentiles, no en Jerusalén de los judíos. Porque su mensaje, el mensaje del reino de Dios, no es exclusivo de los judíos, no es un mensaje para los israelitas, es un mensaje que tiene un alcance para todas las naciones, que se convierten en seguidores de Jesucristo. Asimismo, quiero explicar cuántas veces aparece este término, el reino de Dios, o su equivalente, el reino de los cielos, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. En el capítulo 5, verso 3, dice que el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu. En el versículo 10 dice que son bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, y que de ellos, de los perseguidos por causa de la justicia, es el reino de los cielos. En Mateo 5, verso 19 dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y esta es mi motivación personal para continuar enseñando la palabra de Dios. Porque aquí hay una promesa para aquel que enseña la palabra de Dios de una forma tan responsable como lo vamos a hacer hoy. Le comparto a usted
que es mi deseo de continuar enseñando la palabra de Dios a través de esta radioemisora, porque hay bendición por enseñar la palabra de Dios. Hay una promesa, no solamente de enseñar, sino de cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Y esto es lo que me motiva en lo personal para continuar enseñando la palabra de Dios a través de esta radio a usted, amigo oyente. Así es que aquí encontramos que hay recompensa. Y en el capítulo 6, verso 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiere decir que el reino es de Dios y a Él le pertenece. El reino es del Padre Celestial. En el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos buscarlo. Nos está dando una invitación a buscarlo, y por eso vamos a estar buscando en estos próximos días el reino de Dios a través de su palabra. Y vamos a tratar de entender el significado para nuestras vidas de este sermón del reino para nosotros, el sermón del reino de Dios. Yo espero que usted esté muy atento a las enseñanzas que vamos a recibir en estos días, porque vamos a estar aprendiendo la vida práctica, la forma de vida para aquellos que somos parte del reino de Dios. Y si usted hoy no es parte de este reino, yo le invito en esta hora para que usted pueda venir a Jesucristo, a su reino. Dice en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista es el mismo mensaje del Señor Jesucristo, anunciando la venida del reino. Su mensaje fue: Mateo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús viene y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo: el reino de los cielos está aquí entre vosotros, ya llegó. Yo soy el representante del reino de Dios. Como Rey y Señor, va a enseñarnos los valores y la forma de gobierno del reino de Dios para nosotros. Si usted en este momento no es parte del reino de Dios, la única puerta de entrada que encontramos para ser parte del reino es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentíos nos habla de un cambio de mentalidad, un cambio de conducta, un cambio de actitud en cuanto al pecado, en cuanto a Dios y en cuanto a uno mismo. Es un cambio que se refleja en un cambio de vida. Si está interesado en recibir estos materiales para su estudio personal o quiere recibirlos en su iglesia, puede solicitarlos al correo electrónico mihindubiblico@gmail.com. No olvide suscribirse gratuitamente a este canal y compartirlo con sus amigos. Que Dios le continúe bendiciendo. Y hasta la próxima.